Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender la suma, resta, multiplicación y división de funciones. Vamos a comenzar. Primeramente vamos a definir la suma de funciones de la siguiente forma, sea f cuyo dominio f, rango f, con función g con dominio g, rango g, y sea x un número real, se define la suma f más g con dominio de f más g y rango f más g por f de x más g de x igual a f más g de x. De igual forma, la resta de funciones, sea f con dominio respectivo y rango respectivo, con g de rango respectivo y dominio respectivo, y sea x un número real, se define la resta f menos g con dominio y rango respectivos por f de x menos g de x igual a f menos g de x. Ahora la multiplicación de funciones, sea f con dominio respectivo y rango respectivo, y la función g con dominio respectivo y rango respectivo, y sea x un número real, se define la multiplicación f por g, cuyo dominio respectivo y rango respectivo, por f de x por g de x igual a f por g de x. Y la división de funciones, sea f con dominio f y rango f, y el dominio la función g con dominio g y rango g, y sea x un número real, se define la división f entre g con dominio y rango respectivos como f de x entre g de x igual a f entre g de x. Muy bien, por último vamos a definir la composición de funciones, sea f con dominio respectivo y rango respectivo, g con dominio respectivo y rango respectivo, y sea x un número real, se define la composición f con g con dominio y rango respectivos, y la composición g con f con dominio y rango respectivos por f que evalúa, g de x evaluada en f como f composición con g, y f de x evaluada en g de x como g composición por f de, composición con f de x, g composición con f de x. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada una para entender bien lo que es esta definición. Ejemplo, sean f de x igual a la raíz de x cuadrada más 2x entre 2 más x, y g de x igual a raíz de x menos x a la 5 entre 1 menos x más x cuadrada. Calcular la suma, resta, multiplicación y división de funciones. Primeramente, pues vamos a tener lo siguiente. La suma, raíz de x cuadrada más 2x entre 2 más x, más raíz de x menos x a la 5 entre 1 menos x más x cuadrada. En otras palabras, la suma de este más este. De igual forma, la respectiva resta es la resta de este menos la multiplicación, pues es esta por este. Este se podría simplificar si quisiéramos. En este caso aquí la dejo indicada para que se vea cómo es que va la multiplicación. Y la división, en este caso, la división de de f de x entre la división de g de x. Aquí simplifico un poco con la ley del sándwich, multiplico lo que es los medios por medios y extremos por extremos, y simplificada queda de esta forma. Obviamente se puede simplificar más, pero en este caso la dejo indicada de esta forma. Y por último, la composición. Primero evaluamos, f composición con g de x, vamos a evaluar g de x en f. Recuerden que g de x es esta función. Entonces g de x la vamos a evaluar en la raíz de eso al cuadrado más 2 por esto entre 2 más, en este caso sería g de x. Recuerden que g de x es la que estamos sustituyendo aquí. Esta la estamos sustituyendo en los lugares de x. Entonces toda esta estamos sustituyéndola aquí en la x cuadrada, esta en la 2x, y esta la estamos sustituyendo en 2 más x. Y es por eso que queda este resultado. En lugar de tener la x, sustituimos toda g de x en cada respectivo lugar. Ahora la segunda parte, g composición con f de x igual a g composición con f de x. F de x evaluada en g de x es igual a la g, en este caso f de x, recuerden que es esta función, raíz de x cuadrada más 2x entre 2 más x. Entonces esta parte es la que estamos evaluando. Esta parte es la que vamos a evaluar en g de x. Entonces, recuerden que g de x
es esta, la raíz de x menos x a la 5 entre 1 menos x más x cuadrada. Entonces toda esta vamos a sustituirla en la raíz de x, toda esta vamos a sustituirla en x quinta, toda esta vamos a sustituirla en x y toda esta vamos a sustituirla en x cuadrada. Entonces como resultado nos va a dar esto a la hora de sustituir. Y esa sería la composición de g con f de x. Entonces ya tenemos las dos composiciones y esto terminaría lo que es el respectivo ejercicio. Muchas gracias por su atención. Pueden dejarme sus dudas o correcciones en los comentarios.